Esta primera gran encuesta nacional de víctimas del conflicto en Colombia llevó a la Contraloría General de la República a hacer una clara advertencia al gobierno nacional. Hay que rediseñar la política de atención integral a las víctimas del conflicto en nuestro país para dar cumplimiento cabalmente, estrictamente con los mandatos de esta ley de víctimas y de restitución de tierras. En Colombia tiene control, hemos invitado al Contralor General de la República, a Edgardo Maya Villazón, quien se encuentra con nuestro director, con Richard Freddy Muñoz, para profundizar en los alcances de esta encuesta, la primera gran encuesta nacional de víctimas en el país. Richard Freddy, Contralor, adelante. Erika, muchas gracias. Señor Contralor, bienvenido a este nuevo espacio institucional. Colombia tiene control. Está diseñado para nuestros ciudadanos. ¿Qué expectativas pueden tener nuestra audiencia respecto a este nuevo programa? En primer lugar, mil gracias por este espacio institucional que hoy se inaugura por parte de la Contraloría General de la República, de todos sus funcionarios. Colombia tiene control. A través de este espacio vamos a llevar a todo el territorio nacional y a toda la sociedad colombiana los hechos más importantes dentro de las funciones constitucionales que tiene la Contraloría General de la República en la preservación de los dineros públicos, en la búsqueda del buen uso de ellos y sobre todo de la eficacia y la eficiencia en los propósitos de un Estado social de derecho como el nuestro. Señor Contralor, se acaban de conocer los resultados de la primera encuesta nacional de víctimas y no son muy halagadores. ¿Qué encontraron ustedes en este estudio? Bueno, esta encuesta la ha realizado la Contraloría General de la República en cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales y a solicitud de la Corte Constitucional, que en desarrollo del seguimiento que desde hace varios años le está haciendo a la política pública del Gobierno Nacional en el campo de las víctimas del conflicto que ha sufrido este país por largo tiempo. La Corte quiso contar con un instrumento técnico que permita saber si esas políticas que ha realizado el gobierno han estado bien orientadas y que realmente se cumplen los propósitos fundamentales de estas políticas, que no es otro que la reparación y la dignificación de las víctimas del conflicto armado. Por eso la Corte acudió a nosotros, un organismo de control de carácter técnico, autónomo e independiente, para que mediante el diseño de unas encuestas que fueron realizadas por una entidad tan responsable como la Universidad Nacional de Colombia, se lograra la mayor cobertura posible de esta población para verificar si a través de ella el impacto de esas políticas había sido efectivo y además saber cuál es la valoración real que hacen las víctimas de esas políticas públicas. Y de allí concluir si es necesario fortalecerlas, extenderlas, reorientarlas y hasta sustituirlas si ello es posible. La encuesta recoge y sistematiza, desde luego, los reclamos de las víctimas y nos permitió acceder a una fotografía y a una radiografía de su real situación. En esa perspectiva, lo que muestran los resultados es el largo camino que tienen que recorrer esas víctimas y además si la sociedad, si el Estado colombiano tiene como propósito prioritario respaldar esas víctimas del conflicto, visibilizándolas, reconociéndolas, pero sobre todo garantizándoles el goce efectivo de sus derechos para así lograr la reconciliación y una paz sólida y duradera. Doctor Maya, su despacho le hace un llamado al Gobierno Nacional para que se replantee la política de atención integral a las víctimas. ¿En qué sentido se tendría que hacer este replanteamiento? Ese llamado lo ha hecho la Contraloría no solo al Gobierno Nacional, pues la responsabilidad con las víctimas del conflicto armado la tenemos todos y cada uno de los colombianos. También se hace con los entes territoriales, las gobernaciones, las alcaldías de las ciudades en donde se encuentran estas víctimas y sobre todo para asumir una responsabilidad en el campo presupuestal y en el campo fiscal para atender sus necesidades, las cuales están destinadas a la reparación de las víctimas
y sobre todo para que haya un principio, la aplicación de un principio de responsabilidad que tiene que ver con la satisfacción de sus derechos. Pero no solamente al gobierno nacional, al gobierno departamental y los gobiernos municipales, sino que también tiene que hacerse desde la sociedad civil. Los ciudadanos tienen que colaborar todo y un llamado también necesario a la empresa privada que colabore en el diseño y en la aplicación de estas políticas de satisfacción de derechos a las víctimas, porque esa atención tiene que ser integral y desde luego estos tres instrumentos, estos tres estamentos, gobierno nacional, local, sociedad y empresa privada, pueden dar excelentes resultados. Señor Contralor, ¿ha sido la ley de víctimas y de restitución de tierras la herramienta efectiva para garantizar la atención integral a las víctimas? La ley de víctimas y restitución de tierras es producto de un esfuerzo de las víctimas y de los distintos sectores de la sociedad, que conscientes de la responsabilidad con los miles de seres humanos que han tenido que sufrir las secuelas de una guerra cruenta y prolongada, insistieron en este propósito y sortearon todo tipo de obstáculos para lograr al fin contar con un estatuto que les reconoce y sobre todo que les protege en sus derechos. Esta ley de víctimas y de restitución de tierras se convierte en un valioso instrumento con el que contamos para seguir avanzando en los propósitos de reconciliación y paz, en lo que la mayoría de los colombianos confluimos, y sobre todo que no obstante, dentro de los distintos contextos existentes, hay que adecuarlo a los esfuerzos y al logro de algo que estamos buscando la inmensa mayoría de los colombianos, que es la paz. Señor Contralor, muchas gracias por su participación en esta primera emisión del programa Colombia tiene control. Muchas gracias. Erika, regresamos con usted en este espacio institucional con más información de la Contraloría General de la República. Muy bien, Richard, gracias. Nuestro director de Colombia tiene control. También agradecemos al señor Contralor, a Edgardo José Maya Villazón, por haber estado hoy con nosotros. Hace varios años, en su primer mandato, el presidente Juan Manuel Santos promulgó esta ley de víctimas y restitución de tierras. Por mandato legal, la Contraloría General de la República debe hacer un seguimiento de su cabal cumplimiento.